Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual estaremos realizando análisis espectral a señales, específicamente señales electrocardiográficas. Para esto vamos a realizar un ejercicio que mantiene prácticamente la misma metodología que venimos aplicando en los videos tutoriales anteriores. Desarrollamos un ejercicio en el que nos piden varios incisos y nos llevan a realizar el tema que tiene como título este video. La primera parte de la práctica informa sobre la señal o las señales que contienen una carpeta llamada Signal tipo 1, que estaré dejando el link en la descripción del video para que sea descargada si quieren practicar. Y especifica cómo fueron obtenidas esas muestras o esas secuencias electrocardiográficas. Y nos pregunta o nos coloca como reto la primera pregunta: cargar y graficar usando subplot. Y la segunda pregunta, observar la señal y suprimir el nivel de C que posee ella. Para este caso, o en esta parte, esta pregunta 1 y esta pregunta 2 ya prácticamente están hechas. ¿Por qué? Porque en los videos tutoriales anteriores nosotros hicimos esos ejercicios. Entonces, aprovechando el tiempo, vamos a irnos a MATLAB y ya tenemos acá, por ejemplo, creado el script, que también se enseñó en otros videos tutoriales cómo crearlo. Se cargó la señal, una señal SG, que es lo que piden allí, y la gráfica y suprimir el nivel de C se hizo, por ejemplo, en el video de contaminación de señales, que por cierto tenemos el código aquí al lado. Entonces lo que vamos a hacer es que, utilizando la magia del tiempo, vamos a copiar este código y lo vamos a pegar en este script de análisis espectral para hacer un poco de reciclaje de código y ganar tiempo al tiempo. Entonces, aplicando la magia del tiempo, vamos a hacer eso. Bien, al volver acá, podemos observar acá que ya está cargada la señal SG en el workspace y está creada la primera parte y la segunda parte, que es parte del código, como mencioné anteriormente, que se usó en contaminación de señales en el video tutorial. Si nosotros corremos acá, podemos observar la gráfica, primero sin suprimir el DC y luego con el DC suprimido. Entonces vamos a la práctica, que nos dice en la pregunta 3: realice, es esta que está acá, nos dice realice un análisis de frecuencia de la señal SG con nivel DC suprimidos. Debe ser aquí un error que cometieron. Aplicando la transformada discreta de Fourier. Grafique usando plot y subplot con los incisos anteriores. Entonces, me voy a tomar aquí un minuto para comentarles lo siguiente. El análisis espectral de señales se realiza aplicando la transformada discreta de Fourier. Y claro, hay otros métodos, pero el método clásico es aplicando la transformada discreta de Fourier. MATLAB cuenta con unos comandos, un comando específico que la sintaxis es FFT, donde se puede, mediante el método de ayuda, pueden ubicar ahí qué significa, qué hace. Que si usted escribe acá FFT, le puede dar una descripción de lo que sería o cómo se aplicaría o qué es la transformada discreta de Fourier. Ahora bien, vamos entonces a aplicar nosotros, vamos acá a la pregunta 3, vamos nosotros a hacer el análisis espectral de la señal que ya tiene la componente de C suprimido.
Para eso, lo primero que tenemos que crear es una variable que se llame, por ejemplo, se me ocurre muestras. Muestras, que será igual a la longitud, ¿de quién? De la señal. La señal que ya hemos estudiado acá es SG2, que tiene el nivel de C suprimido. Luego que creamos muestras, vamos a ubicarnos como en los ejes. Se me ocurre que es una forma más didáctica de entender esto acá. Vamos a colocar ordenadas. Y cuando hablamos de ordenadas, nos ubicamos en el eje cartesiano. ¿Sí? Ordenadas y abscisas. Entonces, yo me ubico ordenada. Ordenada va a ser igual, que es el eje de las Y, que comúnmente se conoce así. El eje ordenada será igual a la transformada discreta de Fourier de SG2, ¿sí? Coma, en función de las muestras, ¿ok? En función de las muestras. Ahora, leamos otra vez el ejercicio. Dice, realice un análisis de frecuencia en el 3, perdón, análisis de frecuencia aplicando la transformada. Grafique, ¿ok? Entonces nos vamos acá. Y en el eje de las abscisas, vamos a usar un comando que se llama linspace. ¿Qué permite crear linspace? Linspace permite crear un vector linealmente espaciado. Eso sería una traducción más rápida y conveniente para entenderlo. Un vector linealmente espaciado. Linealmente espaciado que irá desde 0 hasta la frecuencia de muestreo, pero contendrá tantos valores como la variable muestras. Entonces, ahí ya creamos ordenadas y abscisas. Entonces, luego, si queremos seguir trabajando en este mismo gráfico que ya tenemos acá, por ejemplo, la figura 1 está compuesta por 3 filas de gráficos en una sola columna, y este es el gráfico 1. Aquí está el gráfico 2. Entonces acá podemos seguir trabajando con la misma figura 1. A mí me gusta mucho copiar y pegar. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto. Es el mismo subplot, y lo voy a hacer también grillado, y tiene también un título y un nombre en los gráficos. Entonces voy a copiar acá. Entonces, inmediatamente arreglo para no cometer errores, ¿no? Figura 1, este va a ser el gráfico 3, y voy a plotear ¿a quién? A las abscisas en función de quién, de las ordenadas, ¿ok? Y le voy a poner en el eje de las X, ya no se habla de tiempo. Si estamos haciendo un análisis espectral, se habla de frecuencia. Y se coloca la variable, la unidad que es Hertz. Y vamos a hablar aquí de magnitud. Y ya esto se llama
ya esta gráfica debería tener como título análisis espectral. Análisis espectral. Análisis espectral. Y recalcaré aquí que estamos en el dominio de la frecuencia. Estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces acá vamos a correr esto acá. Entonces esta sería nuestra gráfica de análisis espectral. Esto que vemos acá, ¿no? Sería nuestra gráfica de análisis espectral. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dice ahora la cuarta pregunta. Realice un análisis de frecuencia de la señal SG con DC, nivel de CD suprimido, aplicando la transformada discreta. Grafique. Veo que esta es la misma pregunta. Parece que hay un error. Aquí parece que hay un error. Sí, señor. La 4 y la 3 es la misma. No veo ninguna diferencia. Entonces inmediatamente saltamos a la 5. Realice un análisis de frecuencia de la señal SG con nivel de C suprimido aplicando la transformada discreta de Fourier. Grafique usando STEAM y su plot con los incisos anteriores. STEAM es una forma de graficar que no es el comúnmente usado plot, que es este que se ve aquí. Esta gráfica es hecha con plot. Entonces nosotros podemos agarrar este código, ¿sí? Y pudiéramos copiar esto, pegarlo ahí abajo, y sería la 5, ¿no? Que es la 4, porque la 4 está mala. Sería exactamente igual, solo que ya este gráfico no será de 3 gráficos, será de 4 gráficos. Será de 4 gráficos. Y estos 4 gráficos, este último será el cuarto gráfico en la figura que va a salir, que es la figura 1. Pero cuando habla de STEAM, vamos a ver otra vez. Cuando habla de STEAM, aquí se aprecia, ¿eh? Habla de STEAM. Es una forma, como decía, de gráfico distinta a la gráfica de plot. Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es quitar plot y colocar STEAM. Okay. Play, y fíjense que la forma de gráfico es distinta, porque entonces ya aquí permite apreciar. Bueno, ya aquí se está quedando la gráfica un poquito fea porque se está montando una figura sobre otra, ¿sí? Deberíamos más bien dejar todo en función de STEAM, ¿no? Y quitar ya esta de plot. Sin embargo, ahí para que vieran la diferencia. Y en la última pregunta nos plantea graficar el módulo de la transformada discreta de Fourier usando STEAM. Pero hay un detalle allí, que es el módulo. El módulo. Y yo quiero hacer hincapié aquí. Por ejemplo, yo esta 5 no la voy a colocar. Voy a empezar a destruir este código para efectos didácticos y que se entienda. Yo quiero que esta gráfica sea de 3 gráficos nada más. Quiero que esta gráfica sea de 3 gráficos nada más. Esta figura sea de 3 gráficos nada más. Quiero que sea de 3 gráficos nada más. Y yo quiero ya trabajar con STEAM. ¿No? Ahí no especifica, ¿no? Sí, habla de STEAM. Dice aquí claramente STEAM. Ok. Entonces yo aquí voy a incluir en el código, como me están pidiendo el módulo, nótese lo siguiente. Si yo grafico esto, yo debo observar lo siguiente. Esta parte, déjenme resaltar aquí,
Esta parte es algo que carece de importancia para el análisis que se le hace de forma espectral. Entonces, el ejercicio plantea ahora simplemente que se grafique el módulo. Entonces, acá cuando yo aplico la transformada de Fourier, yo ahora voy a decir aquí, yo aplico la transformada de Fourier, yo voy a decir aquí, bueno, voy a reescribir otra vez ordenadas. Ordenadas va a ser igual a quién? Va a ser igual a quién? Al módulo, o al valor absoluto, pues, al módulo de ordenadas. Entonces, ordenadas. Ajá. Entonces, guardo en ordenadas el módulo del mismo ordenadas. Entonces, ¿cómo quedará la gráfica ahora? Fíjense, se elimina la parte, digamos, de abajo o por debajo de cero. Queda nada más la parte superior a cero, ¿sí? Y este sería la gráfica entonces de análisis espectral del módulo. Yo quisiera cerrar este video, que es de análisis espectral, con un ejemplo, con un detalle acá, para que se entienda para qué se usa esto, por qué se hace esto, por qué hacer un análisis espectral de por ejemplo, una señal electrocardiográfica. Entonces, sinceramente, a nosotros los procesadores de señales digitales no nos deja mucha información un análisis espectral. Quizás a los profesionales del área de la medicina que estudian patologías cardiológicas de repente puedan detectar mediante un análisis espectral de una señal ECG de algún paciente, pudieran detectar patologías, anomalías, arritmias cardíacas. He estado leyendo y conversando con colegas, con profesores y ellos me dicen que inclusive se puede estudiar enfermedades como la apnea del sueño, distintas variantes que tienen, ¿no? Y eso solamente hablando de la señal electrocardiográfica. De una señal de voz se pueden estudiar muchas cosas, de señales del cuerpo, muchísimas cosas. Pero a nosotros, los procesadores de señales digitales, nos ayudan en aspectos específicos y no porque lo menciones de segundo te tuviera que decir que carece de importancia. No, al contrario. Por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, a realizar un análisis espectral de una señal que se está transmitiendo permite detectar, por ejemplo, ruido en esa señal, interferencias, componentes espurios o indeseados en la señal. Y así también se aplica en la señal electrocardiográfica. Si hay una componente que está afectando la muestra, una componente de frecuencia, se verá en el análisis espectral. Entonces yo me quiero tomar aquí la menor cantidad de tiempo posible para poder mostrarles a ustedes cómo si contaminamos una señal a una frecuencia específica, lo podremos ver en el análisis espectral. Entonces ya la parte de contaminación la estudiamos, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa aquí mientras contaminamos la señal y luego la volvemos a graficar para apreciar el dominio, el análisis espectral, en el análisis espectral, esa componente de ruido. Ok, volvemos acá y me he tomado acá un tiempo para poder, quedamos acá en un análisis espectral. Entonces acá, utilizando el código que desarrollamos en el video tutorial anterior, y esto para ahorrar tiempo, creamos acá una variable, una señal de ruido, por ejemplo, una señal de contaminación hecha con 50 Hz. Es una señal de tipo senoidal, tiene como valor máximo 125 y la frecuencia KCB es 50. O sea, recuerden que esto es seno de omega t y omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia por t. Entonces acá en la frecuencia colocamos 50 Hz
Y ahora creamos una figura 2, que esa figura 2 tendrá tres gráficos. El gráfico 1, que será ¿quién? El ruido. El gráfico 2, que será la señal electrocardiográfica sumándole el ruido o adicionándole a ella la señal de ruido, y un gráfico 3 que será el módulo de la transformada discreta de Fourier aplicada ¿a quién? A la señal electrocardiográfica que tiene ruido, ¿ok? O contaminada. Entonces, si nosotros le damos acá en correr, en la figura 2 observamos el ruido, la señal electrocardiográfica ya se ve con ruido, y en el análisis espectral notamos un detalle, un detallazo. Acá se aprecia la componente que nos dio la contaminación de esa señal. Muchos se preguntarán, ¿por qué si se contaminó con 50 nada más, por qué sale aquí en 450? Porque, atención acá, porque el análisis espectral se debería mostrar de 0 hasta la mitad. De 0 hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Esto sería lo que debería mostrarse. ¿Por qué? Porque de la mitad de la frecuencia de muestreo hacia adelante será una función, un espejo de la primera parte del análisis espectral realizado. Son detalles que quería resaltar en este tutorial. Entonces acá se ve la componente que tiene. Si nosotros creáramos, vamos a hacerlo, eso sí lo podemos hacer sin detener el video, y todo es para ahorrarnos tiempo, ¿no? Si nosotros creáramos acá otra señal de ruido, por ejemplo, una señal de ruido a 70 Hz, por ejemplo, y esa señal de ruido la llamamos N2, y le adicionamos aquí N2 también, ¿no? Sí, señor. Y le damos correr acá. Vamos a notar las dos componentes de ruido. Entonces, el análisis espectral, una de las aplicaciones que tiene para nosotros los procesadores de señales digitales, es identificar en ciertas señales componentes que no están en la muestra original. Y más adelante estudiaremos cómo los filtros nos ayudan en esta tarea, en la tarea de eliminar estas señales de ruido. Entonces, hasta acá llegaría nuestro video tutorial sobre el análisis espectral de señales. Por su atención y sus visitas, muchísimas gracias.